INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en que nos vea o nos escuche. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos invitan a acercarnos a las actividades del instituto en esta serie INA en movimiento. En el contexto de la obra de Julio Cortázar, el movimiento se refiere tanto al movimiento físico como al existencial o intelectual. Cortázar explora la conexión entre estos dos tipos de movimiento. Y en esta serie nos gusta hacer lo mismo, ir a lo físico y a la parte espiritual, emocional. Y por eso estamos aquí con la doctora Delia Salazar Anaya, que es titular de la Dirección de Estudios Históricos. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a que si vamos a hablar de movimiento cuando hablamos de caminos. Los caminos, claro, nos llevan, nos traen de ida y de vuelta. Sí. Y bueno, estamos aquí porque se va a realizar un nuevo coloquio en la Ciudad de México. Nos puede hablar. ¿Te hablo de tú? Sí, de tú, por supuesto. Nos tuteamos. No hay problema. Muy bien, para yo hablarte como es propio. Y entonces aquí se trata de un nuevo coloquio internacional Camino Real Tierra Adentro, circuitos comerciales. ¿De qué se trata? Pues tenemos mucho gusto de poder este año desde la Ciudad de México ser la sede de uno de los coloquios internacionales de Camino Real de Tierra Adentro. Es intentar darle continuidad a un conjunto de coloquios que se han organizado prácticamente desde el año 2011 en Zacatecas, en Aguascalientes, en Chihuahua el año pasado, y ahora empezamos ahora sí que en el inicio de la ruta, que curiosamente es la Ciudad de México. El Camino Real de Tierra Adentro, que ha sido motivo de muchas investigaciones a través de la vida en el instituto, que ha unido tanto historiadores como conservadores del patrimonio, arqueólogos, un mundo de investigadores que se han rodeado al respecto de una ruta histórica que permitió, digamos, se le llamaba antiguamente incluso la Ruta de la Plata. Es de alguna manera desde la Ciudad de México en estas búsquedas desde tiempos de la ocupación española. Hubo un interés muy particular por la extracción minera. Y ello fue derivando en la creación de un camino que se convirtió en un camino histórico, emblemático de prácticamente todo el centro de la antigua Nueva España, que iba desde la Ciudad de México hasta el Santa Fe de Nuevo México, cuando obviamente este país todavía, estas partes del territorio que después de la guerra del 48 pasan a formar parte del territorio de Estados Unidos, formaban parte de alguna manera de la Nueva España y del Imperio Español en América, ¿no? Esta ruta comercial que nos interesa estudiar y que hoy en día va a dar pie a un nuevo coloquio, ahora estudiado desde la Ciudad de México, ha permitido, durante su propio proceso histórico, permitió el intercambio, no solamente de mercancías, de los propios metales, yo creo que también de ideas, de libros que circulaban a través de esas enormes expediciones de individuos que buscaban llevar y traer las riquezas por un determinado camino, pero nos ha permitido con el tiempo, yo creo que hacer un proyecto muy interesante en términos interdisciplinarios en el instituto, que nos permite hablar de temas de conservación, de cómo estamos investigando, de cómo se hace el manejo de estos propios sitios, pero sí podría decir que en esta ocasión, como las que tomamos la iniciativa de hacer este año, en 2025, del 27 al 29 de agosto, en la Ciudad de México, a partir de la Dirección de Estudios Históricos, también quisimos un poco retomar nuestro propio molino de historias y de investigaciones, porque creíamos que también hay que dar a conocer lo que se ha hecho en este lado de México o de este lado del camino. Muchos de los eventos se han visto más viéndose hacia el norte. En esta ocasión empezamos en donde iniciaba la ruta, y la ruta, para quienes no conocen, un poco donde salían las primeras carretas con mercancía, o que llegaban las carretas de mercancía, partía de
ahora sí que de la Plaza de Santo Domingo, que muchos hoy en día la identifican como esa plaza donde estaban los famosos evangelistas, a quienes les dictaban a veces las cartas, ¿no? Que eso a veces lo conocemos más por ello. Ahí está, pues, incluso pues un templo a una de las ahora sí de las vírgenes españolas, que reunía incluso a la colonia española, que eran pues los viejos grandes comerciantes desde la época novohispana. El camino siguió viviendo como un espacio de vinculación histórica hacia Nuevo México por muchos años, incluso en el siglo XIX. Es uno de los temas que vamos a atender de manera particular en este coloquio, entre otros asuntos, porque pues como que mucha de la investigación se ha centrado en la época novohispana, que es el periodo de mayor auge del camino, pero que en realidad se va perdiendo a partir de la aparición de los llamados caminos de hierro, ¿no? Y sobre todo después de la aparición ya del primer ferrocarril que nos une propiamente ahora sí que con Paso del Norte, de alguna manera empezó a sustituir al camino tradicional. Pero en ese camino tenemos un montón de historias que se van a entrecruzar, que creo que siempre también hay que revisar lo que se ha escrito sobre un determinado tema y los nuevos trabajos que se están haciendo desde la perspectiva, digamos, estrictamente de la academia, de quienes nos dedicamos en especial a hacer historia. En particular en la Dirección de Estudios Históricos siempre existieron seminarios dedicados a hacer historia económica, historia del comercio, historia propiamente de la Ciudad de México, de sus propios monumentos históricos, muchos de los cuales están asociados al propio Camino Real de Tierra Adentro, porque yo sé que pocas personas saben que esta ciudad estaba como amurallada y para sacar las mercancías o pasarlas de un lugar a otro tenías que pasar por una garita y se pagaban impuestos de un lugar a otro, ¿no? Y las famosas alcabalas, que fue una lucha del siglo XIX, de que decían que impedían el desarrollo regional porque de cada localidad iba saliendo de los estados y se tenía que pagar un impuesto especial. ¿Qué son las alcabalas? Las alcabalas eran los impuestos que cobraba propiamente las autoridades municipales por el traslado de mercancías. Era un impuesto que pasaba de un lado a otro y entonces iba agravando el precio de los productos, porque se pagaba como el impuesto por el cruce, o sea, de alguna manera era la alcabala. Entonces mercancía que entraba, mercancía que salía, era como hoy en día pensemos así como en términos del pago de importaciones, exportaciones a nivel, que lo conocemos a nivel México o a nivel mundo, que sabemos que se tienen que pagar impuestos de importación y exportación, en realidad se pagaban entre las localidades, entre las propias entidades, no se inventó de otro momento. Entonces muchos decían que ese era un gravísimo problema, pues para el desarrollo económico, porque agravaba las mercancías de un lado Todavía a otro. Dicen eso. Y todavía sigue siéndolo, ¿no? Pero también los gobiernos vivían de los impuestos que cobraban precisamente por el traslado de mercancías y porque pues los comerciantes, que ese es el tema que vamos a atender especialmente en este coloquio, que algunos de nosotros en la Dirección de Estudios Históricos los estudiamos con especial vehemencia porque nos gusta la historia de los comerciantes, nos gusta la historia de aquellos que han circulado en carrozas, de cómo empezaron a inventar un poco los primeros otros medios de transporte, casi hasta finales del siglo XIX, hasta la bicicleta, que hoy en día ya la vemos por todos lados, se empezaron a convertir en estos instrumentos a partir de los cuales se llevan mercancías. Pero el 19, si ustedes ven la litografía, ven muchos, incluso hasta muchos de los cuadros que tenemos expuestos hasta en nuestros museos, pues verán la historia de que los caminos eran peligrosos, es que los caminos llevaban las mercancías, que no faltaría el bandolero que te ibas a encontrar en el camino, que estaba ese otro mundo que es el de la arriería. Hay muchas personas que ya hoy en día cuando hablamos de ese México asociado como a la figura del arriero, ya no suena como a película antigua, ¿no? Pero bueno, efectivamente fueron años en donde la arriería es la que movía todas las mercancías que se vivían y circulaban en México. Bueno, obviamente
para que se organizara un grupo de comerciantes que pudiera hacer atravesar un camino. Bueno, actualmente podríamos calcular que desde la Ciudad de México hasta lo que fue Nuevo México eran como 2.600 kilómetros de camino. Y se recorría en meses, o sea, no eran 10 minutos no para poder, o sea, era toda una expedición, ¿no? Y tenía sus trucos, perdón la interrupción. Sí. Dijiste de la arriería, por ejemplo, decían, en Zacatecas hay enchiladas arrieras, entonces tiene que ser un queso añejo o enchilado para que no se le paren las moscas, para que les dure. Entonces, si va alguien a un restaurante moderno, encuentra la historia como algo cotidiano dentro de un platillo. ¿No? Por ahí. Claro. Sí. Perdón la interrupción. No, está bien. Es que por supuesto hay toda una cultura del arriero. Uh-huh. Que nosotros no estábamos ni acostumbrados. Digo, estuve siguiendo un camino hace poco tiempo, revisando algunas notas de los periódicos y cómo comentaban la historia de cuánto tiempo tenían que quedarse simplemente en que una carreta, que ahora sí que el eje central de la rueda les fallara, se podían pasar 3 horas en lo que se podía arreglar, que a veces no podían, o sea, aunque pues soñaran con que iban a avanzar más rápido, pues el camino era empedrado. Se podían encontrar con que ese día llovió impresionantemente, no pasaba nada más en la Ciudad de México, que estaba lloviendo impresionantemente y que a veces los carros no pasan o se inundan, pues antes los caminos se inundaban con mayor facilidad. Y ahora pues una de las intenciones de este nuevo coloquio que queremos hacer de circuitos comerciales, que reúne a investigadores de la dirección, no voy a negar que soy directora de estudios históricos, entonces tengo que hablar de los compañeros que tienen más años y más trayectoria trabajando estos temas. Pues en la Dirección de Estudios Históricos he hecho mucha historia económica, historia del mismo comercio, de las vías de comunicación, de los intercambios comerciales con otras naciones, y también sabemos que esa larga historia de historias de intercambios mercantiles que nos ha interesado tanto a los seminarios que estudiaron la minería en México, que conocen muy bien la zona de Hidalgo y de todos estos vínculos que tuvimos, también de las monedas, de la acuñación misma de moneda, del traslado de metales a Zacatecas, o la importación de los propios metales a otros lugares del mundo. Entonces, pues van a participar, obviamente, en este evento, figuras, bueno, sinceramente no podría no mencionar, que son pues pioneras de estos estudios, como la doctora Inés Herrera Canales, que ella, digamos, historiadora del comercio, pero al mismo tiempo de la minería y de las casas de moneda. Bueno, participa, está muy entusiasmada con la idea de que ahora en la Ciudad de México lo hagamos. Hay otros colegas que también van a trabajar asociado hasta estos temas que tienen que ver con la acuñación, con los impuestos. Vamos, o sea, no voy a hacer la lista de todos mis compañeros, creo que, bueno, hablo un poco como casi de nuestras fundadoras, pero también pensamos en que teníamos que el coloquio también sirviera pues para presentar algunos avances de trabajo, de nuevas investigaciones que también se están haciendo. Hay jóvenes investigadores, incluso en el INAH y en otras instituciones, que están haciendo trabajos interesantes, nuevos sobre Camino Real. En esta ocasión convocamos sobre todo a quienes trabajarán la parte central, porque muchas veces nos hemos ido muy al norte. Y ahora decidimos que la mayor parte del círculo iba a ser, pues sí, destacar el papel patrimonial de la propia Ciudad de México y también de su papel como mercado, como centro de mercado de donde salían miles de productos. Finalmente está la Merced. Hay una historia también en nuestra propia ciudad de lo que ha sido el comercio, del establecimiento de mercaderes desde la Ciudad de México, que por aquí vendían y compraban de todo, en unas cuantas cuadras que rodean a nuestro centro histórico de la Ciudad de México. Si alguien como yo, que he sido obsesiva de estudiar el comercio de la Ciudad de México, le podría decir que por ahí pasó el dinero del mundo, ¿no? O sea, todos los negocios, o sea, de ahí surgieron muchas veces estos comerciantes del centro son los que enviaban las mercancías, las que tenían hasta agencias de diligencias que permitían que llevaran unos y otros. Se anunciaba cuando salía un determinado, casi como convoy para llevar mercancías a otros Imaginar sitios. Los ruidos que iban todo, ¿no? haciendo las carretas. Es interesante porque pues ya no lo pensamos así, ¿no? Ajá. O sea, no pensamos en caminar sobre caminos empedrados, de caminar otro tiempo, a otro rumbo, en donde una de las cosas interesantísimas del Camino Real y de la reconstrucción que han ido haciendo compañeros a través de los años ha sido también un poco
tiempo de pensar incluso en las formas de cómo llegaban a cada localidad y dónde tenían que dormir, en dónde tenían que pasar pues los momentos difíciles cuando había tormentas o cuando pues el camino, ahora sí que el rumbo del río se modificaba, puentes que no siempre se cruzan. Y yo creo que muchos de los mexicanos a veces nos topamos con esos lugares de lo cotidiano y que como institución también estamos como más o menos obligados a pensar en el valor del puente, en el valor de esos espacios, del camino simple, del camino, de esos, por los caminos viene todo, o sea, vienen ideas, vienen mercancías, vienen productos, pero también nos permite intercambiar culturas, ¿no? O sea, intercambiar formas, ¿no? Sí, ahora la modernidad pues nos tiene con un aparato, tienes una aplicación de alguna región oriental y llega a tu pedido, en barco, en avión, lo mandan en 2-3 días o menos, a veces están ahí, pero es una historia ahí, de todos modos hay trenes o hay barcos o hay algún transporte involucrado, y lo mismo aquí, a lo mejor eran a veces un solo caballo, a lo mejor si era un pueblo cercano, un cargador que lo llevaba a pie, y ya también hasta, me imagino que convoyes, no sé cómo decirlo, caravanas sería más adecuado de personas con carretas y con distintos tipos de productos. Y imaginar todo esto es acercarnos a los temas que se van a tratar aquí, a partir de qué tipo de especialistas, historiadores, etnólogos. Sí, en esta ocasión, bueno, pues, pues lamento decir que si organizamos desde la Dirección de Estudios Históricos, que somos historiadores y dedicados a este asunto, algunos de nosotros, yo misma, junto con una de las organizadoras del coloquio, que se llama Rosa María Meyer, hemos trabajado histórico, tenemos un seminario que se llama Historias de Comerciantes. O sea, entonces el tema nos atrae de manera particular, pero en él también confluyen otros compañeros que han hecho historia de la minería, historia de los impuestos, pero también hay colegas que nos van a acompañar de manera muy particular también de Querétaro, o sea, estamos contando con la colaboración también de los compañeros, de algunos de los investigadores y por supuesto los directores de los centros INA, el caso del Estado de México, o sea, no podríamos no pensar que, digamos, es que, como dicen, es que decían tradicionalmente, fuera de México todo era Cuautitlán. Entonces tu primera parada es Cuautitlán, ¿no? O sea, un poco del camino a la ciudad. Pero es que antes eran kilómetros, no nada más era el tráfico, sino lo que podía representar llevar una carreta. Hay compañeros que van a participar del Estado de México, de la universidad, incluso de Hidalgo, que trabajan Hidalgo, que trabajan Querétaro. Ahorita nos vamos un poco como a concentrar un poco en lo que fue, pues de alguna manera, esta antigua, digamos, todo el área de lo que fue en un México ampliado, ¿no? O sea, una Ciudad de México con toda esta ampliación que, bueno, pues era obviamente antes la intendencia, pues, o sea, digamos, toda una corporación que nos da, yo creo que una forma interesante de ver avances de investigación. Sí reconozco que va a haber muchos más trabajos en este evento que estamos convocando de historia, pero también invitamos a compañeros de monumentos históricos que han trabajado los temas desde la parte patrimonial. Y hay un tema que creo que es esencial y que, bueno, es el pretexto por el cual también nos lo trajimos a la Ciudad de México, que es también es un poco el gran trabajo que los compañeros investigadores o titulares de los centros INA de Patrimonio Mundial han hecho por la conservación y por la declaratoria misma del Camino Real de Tierra Adentro como Patrimonio Mundial, ¿no? O sea que eso es algo fundamental. Entonces, este año, este evento de la Ciudad de México, que llamamos del Coloquio Internacional de Camino Real Adentro, a pesar de que la carga académica de los que somos historiadores de acá se la hemos dado al tema del comercio como el centro de la atención, no vamos a descartar el hecho de que hay 15 años de la Declaratoria de Patrimonio, ¿no? Que eso merece una discusión propiamente de lo que se ha hecho en términos generales, también de hablar de algunos de los ejemplos que se presentaron de manera más importante, tal vez en otros de los coloquios, como el de Zacatecas, de otros ejemplos de gestión de caminos, que eso es un poco que queremos hablarlo sobre esta declaratoria en sí mismo, y también que pudiera servir
como un espacio también para una planeación de otros aspectos de los compañeros, sobre todo los directores de los centros INA que se han visto involucrados en la conservación de zonas de este patrimonio, que han buscado proyectos de interrelación. A mí me gusta y me entusiasma mucho, y esto se lo he dicho siempre a quien hoy en día es nuestro secretario técnico, el antropólogo José Luis Perea, que yo conozco desde hace muchos años, y que sabía que una de sus grandes iniciativas había sido, uno de sus vínculos ha sido lo de Camino Real de Tierra Adentro. A mí me parece, como académico misma del INA, más allá de titular, que es un proyecto muy interesante en el sentido de que vincula distintas áreas del instituto y ha hecho que muchos compañeros que son directores de los centros INA también hayan promovido en los propios centros INA proyectos asociados a Camino Real. Entonces eso también nos permite hablar de proyectos de interrelación en el INA, y eso es una de las cosas que más me entusiasma. O sea, saber que son proyectos que nos permiten vincularnos con otros, ¿no? Hablas de el entusiasmo, ¿no? Sí. La manera en que como se reunirán personas que yo creo que lo que tienen, y que pasa mucho con los invitados que vienen a INA en Movimiento, tienen mucho entusiasmo y mucho gusto por toda esta parte. Como nos cuentas, nos platicas, lo de las carretas, los ruidos de las carretas, las lluvias, el tiempo que se tardaban, toda esta cuestión que nos mueve la imaginación, es justamente por lo que invitamos a la gente a que investigue. ¿Qué gente sería quienes estarían interesados en participar? ¿Quiénes como público? Pues la verdad yo sí creo que estamos abiertos a todo público, ¿no? O sea, aunque pueda sonar un tema muy especializado, perdón, el comercio es una característica de las ciudades. O sea, pues casi por eso es burgo, ¿no? O sea, de ahí viene el mismo término de los burgos, ¿no? El origen de las ciudades. Pero es un espacio que se nos sigue siendo común. Uh-huh. O sea, parecen historias modernas de cómo hoy en día sabemos que los mercados están presentes, de que aparecen los mercados sobre ruedas, ¿no? O sea, que sabemos que hay tradiciones de ir a comprar ciertos tipos de productos a determinados mercados en México. Yo creo que estudiar el mercado, una de las formas de convivencia, pero también de subsistencia de los seres humanos, puede ser de interés de cualquier persona. O sea, nos interesaría también que, alguna parte de estas actividades del Camino Real también nos van a llevar un poco como a mirar hasta nuestros propios portales. O sea, yo sé que hay gentes que miran, por ejemplo, los portales comerciales de la Ciudad de México y no se imaginan que detrás de esos llamados portales, o sea, cuando hablaban había unas cajas, les decían los cajones de ropa, disculpen que me meta con mis propios temas de investigación. Alguien decía, ¿qué es eso del cajón de ropa? El cajón, y además hay anuncios en el en el XVIII, en el XIX, que dicen eso del cajón. Sí, efectivamente eran como los cajones, como los que hoy en día están los vendedores ambulantes, se llevan sus cosas con rueditas, ¿no? O sea, se colocaban en las puertas de los portales, y con el tiempo también fue cambiando hasta quiénes eran los propietarios de los cajones, y al rato se volvieron almacenes, o sea, o locales fijos comerciales que vendían de todo, y muchas veces vendían importaciones. Muchas veces esos comerciantes fijos, todos sabemos que también parte de estudiar el comercio tiene que ver también con los conflictos hasta de la calle, ¿no? O sea, del conflicto de donde vende el vendedor ambulante, en donde es que salen qué mercancía sale primero, que no se pierdan también, imagínense lo que ha de haber sido si hoy en día sabemos que se siguen, mandas un producto perecedero de una localidad a otra, puede ser una gran pérdida para un comerciante. A nosotros la verdad es que también nos interesa mucho pues ver no solo la historia de la bonanza y de las grandes circulación de mercancías, sino también de la historia de lo cotidiano. Y eso que es lo cotidiano, porque hay cientos de personas dedicadas al comercio, o sea, es un tema que nos es afín, y que nos es afín desde la Ciudad de México hasta lo más norte que quieran, y estudiar caminos reales o los caminos de México también es conocer pues, los caminos del intercambio cultural, histórico, y por eso estamos bien entusiasmados, y ojalá nos pueda acompañar quien quiera.
Y quienes no puedan acudir al museo, ¿habrá forma de que se conecten por redes sociales? Por Sí, YouTube? algo que no quiero no decir es lo siguiente. A ver, este coloquio de Camino Real, perdónenme, lo vamos a hacer en forma compartida con el Museo Nacional de las Culturas. Ajá. El día 27 vamos a inaugurar en el Museo de las Culturas, el 28 vamos a tomar el camino a Tlalpan, porque en la Dirección de Estudios Históricos está en Tlalpan. En la Dirección de Estudios Históricos vamos a inaugurar una exposición sobre la historia del comercio, que quisiéramos que estuviera abierto y que todo el mundo pudiera ir en un momento determinado a conocerlos, que les pusimos algo así como pásele, ¿qué le vendo? No, porque es una pues invitación clásica, ¿no? Claro. Entonces queremos venderles una buena idea de lo que es el comercio en otro tiempo histórico y regresamos al Museo de la Ciudad, otra vez al Museo de las Culturas del Mundo, que va a ser la sede formal del Congreso y que también va a permitir la reunión de algunos compañeros también a otras sesiones de trabajo asociadas a los temas de gestión del camino, ¿no? Esto también sería importante. Entonces creo que va a haber muchas actividades culturales asociadas a Camino Real. Ojalá nos acompañen. Va a ser para todos un gran privilegio y saber que pues nuestro papel es difundir lo que sabemos y hacemos, y por eso estamos muy contentos de hacer un coloquio de estas características. Para nuestro público vamos a colocar las redes sociales, las ligas de las redes sociales, tanto del Museo Nacional de las Culturas como de la Dirección de Estudios Históricos. Recordar también Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Centro Histórico, Moneda número 13. ¿Sí? Y atrás del Palacio Nacional, en el mero corazón de la capital mexicana, y Allende 173, Centro Histórico de Tlalpan. De Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Antiguas municipalidades, pero también también vinculadas por caminos. O sea, a otro camino real a Tlalpan, pero también existe. Y para quien nos escuche, una buena noticia, un regalo, que es el libro del Camino Real de Tierra Adentro. Está disponible, gratuito, el PDF, lo vamos a colocar en la descripción de este programa, para que quien guste, quien no tiene ningún costo, le da clic a la liga y pueda descargar este maravilloso libro que de verdad es una joya. Por supuesto, además también nos va a dar pie, ojalá, a que se publiquen más temas, a que sigamos dando a conocer una temática que es interminable y que también para quienes son conservadores de patrimonio, para quienes lo ven desde perspectivas antropológicas, etcétera, pues yo creo que no se nos va a acabar esta historia de este camino para estudiarla, y en esta ocasión pues será un privilegio que pueda ser desde el inicio del camino. Pues muchas gracias, doctora Delia Salazar Anaya, titular de la Dirección de Estudios Históricos. La invitación la reiteramos del 27 al 29 de agosto, Coloquio Internacional Camino Real Tierra Adentro, Circuitos Comerciales. ¿Algo más que para despedirnos? ¿Qué podríamos decir? Pásenle a ver, al coloquio. Vengan a conocer. Pues muchísimas gracias. De verdad agradecemos el tiempo, esta plática amena. Y pues así, Evanibaldo Morales, a nombre de Radio Vina, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de la doctora Delia Salazar Anaya. Gracias también a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de las plataformas de Radio Vina en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio Vina con Gabriela Marentes. Realización, Evanibaldo Morales. Grabación, Paula Bedoy. Edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.